Bienvenidos a la exposición que nos transporta a la fascinante época liberal de Guatemala. Descubramos juntos el legado histórico y cultural que marcó una era de transformación y cambio en nuestro país. Que esta exposición inspire reflexión y diálogo sobre nuestro pasado para construir un futuro aún más prometedor. Disfruten su recorrido. ¿Qué es la época liberal? La época liberal se refiere a un periodo histórico caracterizado por la defensa de la libertad individual, de los derechos civiles y políticos y la limitación del poder del Estado. Tiene sus raíces en la Ilustración europea del siglo XVII y XVIII, surgiendo como respuesta al absolutismo monárquico y promoviendo cambios en el orden político y social para expandir los derechos y libertades individuales. La Revolución Liberal de 1871 en Guatemala inició uno de los periodos de mayor desarrollo para el país. La economía, la política y la sociedad comenzaron a modernizarse, transformando instituciones del gobierno y cambiando su estructura. Los logros del movimiento liberal fueron la emisión de una nueva constitución para la República, dividiendo los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. La elección donde el pueblo eligió democráticamente a sus gobernantes. Se estableció la libertad de culto y la educación gratuita, laica y obligatoria. También impulsos en la economía por medio de la banca nacional. En 1837 se marca la caída del liberalismo. Esto debido al derrocamiento de Mariano Gálvez, y es donde se da inicio al periodo conservador hasta 1871. Durante el gobierno de Gálvez se realizaron cambios en la educación, pues sostenía que la educación tenía que ser pública, obligatoria y laica, dado que durante la época colonial los únicos beneficiados con los espacios educativos eran los españoles y criollos. Mariano Gálvez buscaba romper con la línea que mantenía la Iglesia Católica y las instituciones del país. Debido a esto, se levantaron fuerzas para el derrocamiento de Gálvez y levantamiento del conservadurismo, el cual fue liderado por Rafael Carrera. Gálvez estableció una educación primaria superior en la que se impartieron clases gramaticales, dibujo, elementos de historia, geografía, nociones de ciencias físicas e historia natural aplicada a los usos de la vida. La educación en Guatemala durante el periodo conservador había ya tenido cambios, pero en 1852 se aprueba la Ley Pavón. Se da con el fin que los primeros años de educación los niños y niñas se sometieran a la enseñanza dirigida bajo la Iglesia Católica. Además, cabe destacar que los maestros nombrados deberían de cumplir con características religiosas y costumbres puras. Con esta serie de reglamentos, el gobierno buscaba que la niñez y la juventud se quedaran bajo la sombra de las entidades que buscaban la dominación de la sociedad, pues el limitar la libertad de ambos le permitiría velar por sus intereses, sin impedimentos, no importando que se perdiera el desarrollo intelectual y la libertad dentro de la sociedad. Pues la Ley Pavón, aplicada durante 20 años, había eliminado los avances en la educación que se habían logrado durante la administración de Gálvez. Luego, años más tarde, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, se construyen las primeras escuelas gratuitas públicas. Durante este gobierno se aseguraba que para lograr el desarrollo en Guatemala se debía de realizar una reforma educativa. La economía. El liberalismo económico es el pensamiento económico del liberalismo, que promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Surgió en Europa y fue desarrollado durante la Ilustración desde finales del siglo XVIII, como una reacción a la intervención de los Estados en materias económicas. Este pensamiento fue llamado en sus orígenes librecambismo y tuvo entre sus principales ideólogos al economista escocés Adam Smith.
Su obra fue de gran importancia para el pensamiento económico moderno, pues planteaba que era necesario reducir las barreras a la producción y el comercio. Habitualmente se resume en la expresión francesa laissez-faire, laissez-passer, dejen de hacer, dejen de pasar, que no obstante es el lema de la fisiocracia, una teoría económica precedente. Incluye un espectro de diferentes políticas económicas, tales como la libertad de circulación de mercancías, pero siempre se basa en un fuerte apoyo a la economía del mercado y la propiedad privada. Durante la época feudal, en Europa, las tierras pertenecían a los feudales y a la iglesia, por lo que los gobiernos liberales estaban convencidos de que un incremento de la producción para exportación era la principal vía de desarrollo. En 1873 crearon un juzgado de haciendas, la cual se encargaba de comprobar que las tierras pertenecieran al Estado para que ellos pudieran venderlas a personas particulares. En el modelo de la época, la economía de enclave se estableció como un monopolio del capital extranjero. En el gobierno de Manuel Estrada, este autorizó a una empresa estadounidense para que fuera la única que pudiera ser la compradora del banano que se producía en Guatemala. Esto lo hizo a cambio de prestar sus bancos al país. Dato curioso, el café fue la base económica del país durante el régimen liberal. Su cultivo y comercialización exigían grandes extensiones de tierra, muchas manos de obra barata y la construcción de obras públicas. Aspectos culturales, individualismo, valora la autonomía y la libertad personal, promoviendo la idea de que cada individuo tiene derechos intransferibles. Igualdad, propone la igualdad de oportunidades para todos independientemente de su origen, género, raza u otros factores. Libertad de expresión, defiende la libertad de pensamiento, discurso y prensa como pilares de una sociedad abierta y democrática. Pluralismo, acepta y valora la libertad de opiniones, creencias y estilo de vida. Derechos humanos, enfatiza la importancia de proteger los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos. Gobierno ilimitado, promueve la idea de que cada poder debe ser restringido para evitar abusos y proteger las libertades individuales. Economía de mercado, suele apoyar un sistema económico basado en el libre mercado, aunque con regulaciones para proteger el bienestar público y la competencia justa. Modelo agrario. La Revolución de Octubre tiene por objetivo cambiar las relaciones de producción que la sociedad guatemalteca tenía hasta ese entonces. Se introducen métodos capitalistas de producción como camino para la industrialización de Guatemala. El Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenz. Con esta reforma se pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio y minifundio, la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del Decreto 70 o Ley de la Redención de Censos por el gobierno de Justo Rufino Barrios en 1877. Además, se buscaba corregir las concesiones que este y los gobiernos liberales que le siguieron hicieron a ciudadanos alemanes y a las compañías estadounidenses. Así fue, la tendencia de la tierra se lograría al expropiar las propiedades ociosas, que lo pasarían a los comités agrarios locales y posteriormente al Departamento Agrario Nacional. La reforma pretendía dar estas tierras a quienes no las trabajaban y darles la oportunidad de una mejor situación. Este proceso causó numerosos cambios en Guatemala, beneficiando a los campesinos y comunidades locales a costa de los grandes dueños de tierras.
incluyendo a una de las compañías más grandes de fruta, un acto importante en la economía guatemalteca. Aunque benefició a varios campesinos, finalmente llevó a cabo la derogación de esta ley en 1954. El decreto 900 fue un paso importante hacia una distribución más justa de la tierra en Guatemala. Ayudó a reducir la desigualdad en las distribuciones de las tierras. Permitió que más personas tuvieran acceso a la tierra para cultivar alimentos y mejorar así sus vidas. Fue una ley que cambió la reforma en que las personas poseían y usaban las tierras en Guatemala. Aquí se observan ejemplos claros de lo que fue vivir durante esta época. El Decreto 900, también conocido como la Ley Reforma Agraria, fue una ley crucial en Guatemala durante la Revolución Guatemalteca. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo la estructura de la misma. Aristóteles describía 3 tipos de revolución políticas. Número 1. Cambio completo desde una constitución a otra. Número 2. Modificación radical desde una constitución existente. 3. Cambio de sistema mandatario a otros. La educación en tiempos revolucionarios. Los líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Francisco Villa vieron en la educación una herramienta esencial para la movilización de las masas y la transformación de la sociedad. En respuesta a estas demandas se crearon escuelas en zonas rurales y se implementaron políticas educativas inclusivas. En época de revolución, la educación en Guatemala tuvo su mayor impulso después de 1944, época de la revolución. Favoreciendo cambios significativos, impulsó una nueva actitud humanística, la cual influyó en la reforma del sistema educativo nacional. Se modernizaron los programas materiales, metodologías y sistemas didácticos que hacía de la educación un proceso interactivo y flexible a diferencia manera de aprendizaje por parte de los estudiantes. Durante el gobiernos guatemaltecos de 1873 y 1898, intelectuales liberales influyeron. Entre los personajes destacados tenemos a Emiliano Zapata y Francisco Villa. Fueron los líderes que le dieron voz a las demandas sociales de la revolución, que pedían tierra, libertad y derechos. En la reforma educativa impulsaron en las escuelas públicas la enseñanza objetiva, racional y positiva, al estilo de las sociedades modernas de Europa y América. La educación se centró en el desarrollo económico y el programa civilizador del Estado. Luego, tras la caída del general Jorge Ubico Castañeda, se produjo una junta militar y se estableció un nuevo gobierno en 1944. Durante este periodo se construyeron 21 escuelas tipo federación con un enfoque participativo y creativo para facilitar la enseñanza y comprensión de los niños. La educación en Guatemala ha experimentado cambios significativos a lo largo de la historia, desde la independencia de 1821 hasta la actualidad. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido la presentación del Grupo 4. Esperamos haya sido de su agrado.